Buenos días, chicos de cuarta de secundaria. Hoy vamos a ver el tema Principio del palomar y certezas. Principio del palomar. El principio del palomar o principio de Dirichlet asegura que si se colocan K más 1 objetos en K cajas, existen al menos una caja con 2 o más objetos. Supongamos que 10 palomas se disponen a anidar y se cuenta con 9 nidos. Si todas están en algún nido, y como hay más palomas que nidos, al menos uno de los nidos tiene 2 o más palomas. Certezas. En este tema se pretende determinar el número mínimo de intentos que se deben hacer para tener con seguridad la meta elegida. Para obtener la certeza, debe considerarse el peor de los casos. La regla general. Tenemos que el número total de extracciones es igual al número total de extracciones de casos no esperados, en el peor de los casos, más el número total de extracciones de casos esperados, lo que pide el problema. Ejemplos. Tenemos aquí el primer ejemplo. Me dice, dentro de una cajita no transparente se tienen 2 caramelos de fresa y 3 de limón. ¿Cuánto debo sacar al azar y como mínimo para invitarle a un amigo un caramelo si su preferido es de limón? Bien. Acá ya me está diciendo que tenemos una cajita no transparente, o sea que no se puede ver el contenido. Se sabe que dentro del contenido, el contenido sería 2 caramelos de fresa y 3 de limón. Entonces acá tenemos la cajita, vemos que no es transparente. Acá tenemos los 3 caramelos de limón y 2 de fresa. Entonces, en el peor de los casos, para yo obtener un caramelo de limón, porque es lo que voy a invitar, yo sacaría primero todos los de fresa. En el peor de los casos, van a salir primero los que no quiero, que son los de fresa. Luego me quedaría solamente los de limón. Entonces, como ya saqué 2 de fresa, el siguiente que sacaría ya sería uno de limón. Por lo tanto, en el peor de los casos es que tengo que sacar 3 caramelos. Ejemplo 2. Me dice, se ha organizado una gran rifa. Para ello se han elaborado 100 tickets, todos numerados del 1 al 100. Y hay 4 premios en sorteo. ¿Cuántos tickets se debe comprar como mínimo para tener la certeza de obtener un premio? Para resolver este ejercicio nos vamos a ver en el peor de los casos. Como son 100 tickets y solo 4 de ellos van a tener premio, entonces habrán 96 tickets que no tienen premio. Al yo sacar los 96 tickets que no tienen premio, entonces el siguiente ticket, ese sí va a tener premio. Por lo tanto, los tickets como mínimo que tengo que comprar para tener la certeza de obtener un premio sería de 96 más 1, y eso es igual a 97. Ejemplo 3. Me dice, se tiene en una urna 5 pares utilizables de guantes azules y se empiezan a extraer una por una. Si se quiere estar seguro de obtener un par de guantes utilizables, ¿cuántos se deben extraer como mínimo y al azar? Aquí podemos apreciar los guantes azules. Cuando te habla de par utilizable, es que tienen el lado izquierdo y el lado derecho. Guante izquierdo y guante derecho. Entonces, acá me dice cuántos se deben extraer como mínimo y al azar para obtener un par de guantes utilizables. Entonces, si yo quiero un par de guantes utilizables, en el peor de los casos, ¿sí? Bueno, mi objetivo es tener el par completo, ¿no?
Entonces, en el peor de los casos, es que yo saque todos los derechos o izquierdos. ¿Sí? Recordemos que son 5 pares, entonces voy a suponer que yo saque primero todos los 5 izquierdos. Todos me salen izquierdos, entonces como son 5 pares voy a tener 5 izquierdos. Y el siguiente guante ya tendría que ser derecho. Entonces al tener uno derecho, ya tendría un par utilizable. Entonces sería 5 más 1, 6. Tendría que sacar 6 guantes como mínimo para tener un par utilizable. El ejemplo 4. Se tienen fichas numeradas del 1 al 14. ¿Cuál es el menor número de fichas que se deben extraer al azar y como mínimo para estar seguro de haber obtenido 2 fichas cuya suma sea 15? Ya. Me están diciendo que tenemos fichas numeradas del 1 al 14. Entonces, estas acá van a ser las fichas. Y si vemos en los extremos, 1 más 14 me da 15. Luego seguimos, el 2 con el 13 te da 15. El 3 con el 12 te da 15. Y así sucesivamente hasta llegar al centro, que es el 7 y el 8 que también suman 15. Entonces, en el peor de los casos, sucede que cuando en primer lugar extraemos una ficha de cada una de las parejas, cuya suma sea 15, entonces tenemos acá del 1 hasta el 7, estas 7 fichas. Entonces, la siguiente ficha va a completar cualquiera de estas parejas, que me va a dar 15. Por lo tanto, sería 7 más 1, 8. Y ese es el mínimo número de fichas que tengo que extraer para que 2 de ellas suman 15. Ejemplo 5. ¿Cuántas personas deben estar en una reunión como mínimo para tener 2 con el mismo mes de cumpleaños? Aquí podemos ver, bueno, sabemos que en el año hay 12 meses. Tenemos desde enero hasta diciembre. En el peor de los casos sería que haya 12 personas con diferentes meses de nacimientos. Entonces, si ya tenemos 12 personas y cada uno de ellos tiene un mes diferente, entonces la siguiente persona ya vendría a ser uno de estos meses. Por lo tanto, sería 12 más 1, 13. Entonces, deben haber 13 personas como mínimo. Ejemplo 6. De una baraja de 52 cartas, recordemos que son 4 símbolos y son 13 cartas de cada símbolo. ¿Cuántas cartas se deben sacar al azar y como mínimo para tener la certeza de haber extraído 2 cartas del mismo símbolo? Como me dice que tenemos que tener la certeza de haber extraído 2 cartas del mismo símbolo, entonces recordemos que son 4 símbolos en las 52 cartas y 13 de cada uno. Entonces, si yo saco uno de cada uno, o sea, uno de espadas, uno de trébol, uno de corazón y uno de diamante, entonces la siguiente necesariamente va a tener que hacer uno de ellos. Por lo tanto, yo tendría 2 cartas del mismo símbolo. Entonces, en total he tenido que sacar como mínimo 5 cartas. Ejemplo 7. De una baraja de 52 cartas, 13 de cada palo, ¿cuál es la mínima cantidad de cartas que debo sacar al azar para tener la certeza de haber extraído una carta de trébol? Ya. Tenemos que dentro de los símbolos, el corazón, la espada y el diamante, todos ellos tienen 13 cartas de cada uno. Entonces, en el peor de los casos sería que yo saque 13 de corazones, 13 de espada y 13 de diamante.
Entonces, la siguiente ya tendría que ser de trébol. Entonces, ya tendría 39 más 1, 40 cartas. Ejemplo 8. En una urna se tiene 7 bolas negras, 8 azules y 5 rojas. ¿Cuál es la mínima cantidad de bolas que debo sacar al azar para tener la certeza de haber extraído una bola roja? Bien. Aquí tenemos la urna donde están las 7 bolas negras, 8 azules y 5 rojas. Como yo quiero tener la certeza de tener una bola roja, entonces en el peor de los casos es que yo saque las 8 azules, porque tienen la mayor cantidad. Luego la siguiente, que son 7 negras. Entonces, al acabarme todas estas bolas, la siguiente que saque sería roja. Por lo tanto, sería 8 azules, 7 negras y 1. En total, serían 16 bolas que tendría que sacar para tener la certeza de obtener una roja. Ejemplo 9. En un ánfora se introducen 13 bolas negras, 12 bolas rojas y 7 blancas. ¿Cuál es la menor cantidad de bolas que se debe extraer al azar para obtener 3 bolas de diferente color? Aquí tenemos la urna, la ánfora. Acá hay 13 negras, 12 rojas y 7 blancas. Entonces, como me piden para obtener 3 bolas de diferente color, entonces, en el peor de los casos es que saque todas las que tienen mayor número, que son las negras. Serían 13. Luego las que siguen serían las rojas, que serían 12. Ahora, solo me quedarían las blancas. Entonces, si yo saco una más, ya tendría 3 bolas de diferente color. Y la cantidad de bolas que he tenido que sacar son de 26. Ejemplo 10. En una caja se tiene 4 pares útiles de zapatos de color negro, 5 pares útiles de zapatos marrones y 6 pares útiles de zapatos blancos. ¿Cuál es la mínima cantidad de zapatos que se deben sacar al azar para tener la certeza de obtener un par utilizable? Recordemos que el par utilizable tiene que ser izquierdo y derecho. Entonces, aquí, en el peor de los casos, es que yo saque los 4 izquierdos, los 4 zapatos de color negro, o sea, 4 izquierdos, luego 5 izquierdos de los zapatos marrones y 6 izquierdos de los blancos. O sea, estoy sacando izquierdos de todos los zapatos, o sea, todos los zapatos izquierdos. Ahora, solamente bastaría uno para ya obtener un par utilizable. Este uno puede ser el negro, puede ser el marrón o el blanco. Lo importante aquí es que usted tenga un par utilizable. Ahora, el número de zapatos que he tenido que sacar ha sido de 16. Ejemplo 11. Una bolsa de color negro contiene caramelos. X de limón, X-1 de naranja, X-2 de piña y X-3 de mango. ¿Cuántos caramelos como mínimo hay que extraer al azar para tener la seguridad de haber extraído por lo menos 2 de cada sabor? Tenemos de dato que X es mayor que 5. Aquí tenemos X de limón, X-1 de naranja, X-2 de piña y X-3 de mango, según el dato. Entonces, para yo por lo menos tener 2 de cada sabor, voy a sacar, aquí como X es el mayor de todos, yo sacaría X de limón. Luego de ahí seguiría el X-1 de naranja y el que sigue sería el X-2 de piña. Ahora, recordemos que dice por lo menos 2 de cada sabor. Entonces, el siguiente, que sería el que menos cantidad tiene, es el de mango. Entonces, acá yo sacaría 2 de mango. Ya con eso ya tendría 2 de cada uno. 2 de cada sabor. Por lo tanto, la suma acá sería X más X-1 más X-2 más 2. Y eso es 3X-1, que sería el
número de caramelos como mínimo. Ejemplo 12. Se tiene en una urna 15 fichas numeradas, cada una con un número diferente del 1 al 15. ¿Cuántas fichas como mínimo debemos extraer en total y sin ver para estar seguros de haber obtenido 2 fichas con número primo en cada una? Bien. Acá me están hablando de fichas del 1 al 15. Entonces, las fichas con números primos son el 2, el 3, 5, 7, 11 y 13. Entonces, aquí tenemos 6 fichas que son números primos. Y los que no son primos serían 9, porque son del 1 al 15 las fichas. Entonces, son 9 que no son primos y me dice que yo tengo que obtener 2 fichas con número primo. Entonces, si yo saco todas las fichas que no son primos, las 2 siguientes ya tendría que ser primos. Por lo tanto, he sacado como mínimo 11.